Investment. No es este ROI, es otro ROI, pero el ROI popular es este, es decir, dime el retorno de tu inversión. ¿Y cómo lo calculamos? Es un cambio porcentual, es decir, dime cuánto ingresaste, réstale lo que le metiste para de inversión, divídelo entre la inversión y sácame un porcentaje. Y entonces, imagínense ir con un indicador, alguien que generó este indicador, y decirle, ya con esto, este indicador me dice que me tienes que dar 10 millones de pesos, porque el retorno de inversión es de 50%. Oye, pero espérate, el sector financiero, es decir, si vas a un banco o si vas a un fondo de inversión, no te piden este indicador no les dice nada. Cuando vas al mundo técnico en términos financieros, te piden una cosa, por ejemplo, que se llama la TIR, la tasa interna de descuento. Y la tasa interna de descuento es la tasa interna es la que iguala en el momento inicial la corriente, el corriente futuro de cobros con la de pagos, generando un VAN igual a cero. ¿Qué significa? Simplemente es, vamos a lanzar todos tus flujos, donde ya incorporamos egresos e ingresos, vamos a hacer los flujos operativos y vamos a ver si los jalamos a cero, cuánto es, qué porcentaje hay que te da un rendimiento y qué no. Es decir, cuando hablamos el lenguaje de indicadores, no solamente tenemos que inventar nuestros indicadores y pensar que son válidos, sino tenemos que entender el lenguaje técnico que nos van a preguntar cuando alguien nos pregunte nuestros indicadores. ¿Alguien de ustedes sabe por qué? ¿Cómo puede ser que cuando van a Shark Tank, el programa de televisión, y dicen, dame 1 millón de pesos por el 10% de mi empresa? Pues resulta que no, para sacar ese indicador no es un ROI, el que pensaríamos que es un VAN, un valor actual neto, un valor presente neto, el cual es una actualización de los cobros y pagos de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar y perder en esa inversión. Con el VAN se genera la TIR. Es decir, este es solo es un ejemplo muy sencillo en donde dos indicadores son los que utiliza el sector y aún así nosotros queremos llegar con un ROI. ¿Cuántas veces no sucede cuando nuestros indicadores no son los que utiliza el sector, sino estamos inventando un indicador, pues así, medio sencillito, como por ejemplo, número de talleres, número de beneficiarios, como por ejemplo horas de terapia? Pues quizá el sector no habla ese lenguaje. Quiero hacer un primer análisis muy sencillito, muy sencillo, para generar un primer indicador. El indicador que a todos ustedes les preguntan en cualquier convocatoria. Dame tu costo por beneficiario. ¿Por qué no tenemos un costo por beneficiario? ¿Por qué no lo hemos desarrollado? Sigo sin entenderlo. Pero vamos a hacerlo muy rápido. Aquí, si alguien tiene alguna pregunta, ¿quién no puede, a partir de ahora, tener su proyección financiera muy sencillita, empezar a generar el indicador básico, es decir, el costo por beneficiario? Si no tienes ingresos, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí hay un debate, Fernanda. Hay una cosa llamada la TIR social, pero la TIR social es simplemente complicar un poquito más la TIR cuando realmente no necesitas calcularla tanto. Vamos a hacer este ejercicio y van a ver que a partir de un ejercicio muy sencillo que nos va a llevar 3 minutos, empezamos a hablar el lenguaje de los indicadores, es decir, de los números, de cómo le ponemos cifras a las cosas. Ejercicio, me parece que está, no sé si está esta plataforma en nuestra página web, ya está una hecha, si no, con mucho gusto la subo más tarde, pero vamos a una cosa que se llama un análisis pro forma. Un análisis pro forma es lo que ustedes necesitarían para hacer una proyección financiera, lo cual es parte de sus estados de resultados. En términos muy sencillos, estados de resultados se compone de 2, a veces de 3 cosas. 2 de ellas, balance de pagos, es decir, cómo estoy ahora, es un tema que lo hace su contador, es decir, un balance, cómo comparo mis activos con mis pasivos y los llevo a cero, eso lo hace su contador, de eso despreocúpense. Pero la segunda parte es sus proyecciones.
de cómo se va a comportar su organización, su programa, su proyecto. Y esas proyecciones, aquí les llamamos análisis pro forma. ¿Y de qué se componen los análisis pro forma? Algo muy sencillo, que ojalá y lo puedan hacer para empezar a generar sus primeros indicadores financieros que luego se pueden relacionar con el impacto. Primera regla, vamos a hablar de los egresos. Segunda, vamos a hablar de los ingresos. Y segunda y tercera, de la inversión. Si no ven, la hago un poquito más grande, ¿eh? Listo, tenemos egresos. Tenemos el siguiente componente que es ingresos. Y tenemos, esta conferencia está grabada, la pueden grabar, por supuesto, pero además la pueden descargar desde Webex. Hoy en la noche les llega un enlace o sea, un enlace al video grabado y además pueden descargar el video. Pero entonces vamos a comenzar, que tenemos ingresos e inversión. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner, este es el año, este es el mes 1, este es el mes 0, este es el mes 1, que nuestro proyecto, nuestra organización va a funcionar en meses. Lo que vamos a hacer, esto es lo que hacemos cualquier proyecto productivo, cualquier emprendimiento, cualquier empresa. ¿Por qué lo hacemos también para las organizaciones? Porque van a ver en dónde se integra todo. Quizá no sabemos cuánto ingresamos. ¿Por qué? Porque no estamos vendiendo algo. Pero sí sabemos, o sea, nuestras ventas, pero sí sabemos cuánto estamos generando de recursos. Entonces podemos empezar a generar, por ejemplo, aquí ingresos donativos. Y si quieren, si ustedes son una organización grande, seguramente tienen una renta de inmuebles. Si quieren poner su total, ¿cuánto ingresan? Todavía no vamos a hablar de cuánto, pero vamos a preguntarnos cuánto cuestan. ¿Cuáles son sus egresos? Vamos a reducirlo todo, lo puede ser tan amplio, es decir, en sus egresos puede ser sueldos y salarios, puede ser número de lápices que compraron, puede ser todos sus egresos. En este caso vamos a hacerlo por muy sencillo. Programa 1, salarios, gastos fijos, como dicen, whatever that means. Ahora, para arrancar, bueno, hacemos un total. Ahora, para arrancar, para comenzar, es decir, antes de tener nada, damos cierta cantidad. Entonces, alguien de entrada nos dio, por ejemplo, una casa en la cual vamos a operar. Es nuestra inversión. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo. Simular algunos costos. Por ejemplo, el programa 1 nos puede dar 100 pesos. Además, es la operación, los salarios nos cuesta 100 pesos y los gastos fijos 50 pesos. Es decir, esto nos da un total de que es 1, tenemos que tener sí o sí 250 pesos. A pagar. Simplemente lo proyectamos a 12 meses y ya sabemos que en 12 meses esto es lo que tenemos que tener sí o sí para operar, 250 pesos. En términos financieros, si ustedes quisieran hacer un análisis completo, lo vamos a simular. No, indicadores de impacto no basta ya, pero quiero hacerlo muy rápido. Imagínense que ustedes tienen que gastar 250 pesos. Pues necesariamente tienen que tener 250 pesos de donativos y de renta de inmuebles. Pues, ¿cómo lo hacemos? Vamos a simular que están ingresando 200 de donativos y 60 de renta de inmuebles. Hacemos igual la suma. Listo. Nos vamos para acá. Y ahora, la casa costo, vamos a hacer una simulación. Si necesitamos 250 al mes, pues vamos a simular que la casa cuesta 5,000. Vamos a simular que cuesta 2,000 y tiene un total de esto. Listo. Aquí, esto es todo lo que necesitamos para empezar a generar indicadores. ¿Cuál es el primer paso que necesitamos para un indicador financiero? Una cosa que se llama flujo operativo. Y el flujo operativo lo que dice es que operativo.
Yo quiero saber cómo se comporta tu proyecto. Es decir, dame el total y del total, más bien, dame el total, pero dímelo a través de tus ingresos y réstale tus egresos y obviamente le tuviste que haber quitado también tu Sí, inversión. obviamente. Con... Había un comentario, pero bueno, entonces vamos a hacerlo muy rápido, el flujo operativo, y resulta muy sencillo. Vamos a tomar tus ingresos menos ingresos menos toda tu inversión. Vamos a 12 meses. ¿Qué nos dice nuestro flujo operativo? Que independientemente cómo nos comportemos, más o menos al final nos quedan 10 pesitos de cada mes. Aquí es donde nos dividimos entre proyecciones financieras y balances. Evidentemente en balances los 10 pesos se van para arriba y hacemos todo un reacomodo. En proyecciones financieras no se preocupen. Cuando hablo de indicadores financieros, si ustedes lanzaran un proyecto productivo o un emprendimiento, yo como inversor, lo que les voy a preguntar es una cosa muy sencilla, su TIR o su BAN. Y ustedes me podrían decir, no, no, pero es que yo voy a vender un montón. Mira, en un año, 3,120 pesos. O sea, tú me diste una casa y yo generé 3,120 pesos. O sea, soy súper rentable. Oye, ¿pero cuánto costaste? Ah, bueno, no, también costé tanto. Porque en un yo costé operación costó 3,000. Entonces soy rentable, o sea, tengo 120 pesos de sobra. Oye, pero tu inversión, bueno, es que la inversión no pagamos porque es la renta de un amigo, nos presta la casa y empezamos con 1,000 rollitos. Si nos fuéramos con indicadores financieros técnicos, lo que hacemos ¿se acuerdan de la formulota? Esa súper complicada. Olvídense, Excel lo hace. Su flujo operativo completito y lo cierran y le dan enter. ¿Y qué quiere decir? Que si yo hice la suma de mis ingresos totales contra mis egresos totales, soy rentable. Oye, pero se te olvidó la inversión. Si consideras la inversión, eres cero rentable. Es decir, si yo te doy 2,000 pesos, 1,000 pesos, yo estoy perdiendo el 30% de mi inversión. Entonces, no me conviene. Ese es un indicador financiero en el cual sí, digamos, nos van a preguntar. ¿Y qué podemos hacer cuando empezamos a tener indicadores financieros? Pues empezamos a generar información. No tenemos que salir, no tenemos que cambiar nuestros costos, no tenemos que ser más eficientes en nuestros gastos, no. Simplemente es conocer a profundidad cómo se comportan y por qué se comportan de esta forma. Por ejemplo, imagínense que yo logro negociar con el dueño de la casa o el que me va a regalar la casa o el que me la va a donar o la inversión que tengo que hacer para comprar la casa, le digo, mira, no tengo los 2,000, pero ¿qué pasa si 1,500 y pago como una renta? Entonces, una renta y el resto, por ejemplo, no sé, son 50 pesos al mes. Oye, pues no está nada mal, porque estás bajando mi inversión inicial, me estás ingresando, me estás gastando más. Pues sí, lo que pasó es que ahora ya ni siquiera, no, ya ni siquiera eres rentable, los dos pierdes. Ah, oye, pero espérate, pero realmente te está dando tu renta. Pues no, porque realmente es medio un donativo. Si es un donativo en términos, los tengo que pagar, los tengo que ingresar, pero también en realidad me están dando un donativo. O sea, pongo los 50 pesos. Disculpen. Donativo de casa. Y aquí dan 50 pesos.
Pues resulta que nada más con una pequeñita financiera, nuestro o es decir, se incrementó de un menos 29 a un menos 27. Todavía soy cero rentable, pero ya soy un poquito menos poco rentable. Puedo mejorar un poco. Y esto significa que a partir de estos indicadores, si conocemos cómo funcionan, empezamos a trabajar. Ahora imagínense que en vez de yo comprar una casa, y aquí empezamos a hablar del lenguaje financiero, yo no compro una casa, esa inversión no la necesito, quítamela, no la necesito, pero mejor simplemente en vez de comprar una oficina muy grande, yo rento. Entonces, mi casa, vamos a ponerla a 1, sucede, va a subir a 100, vamos a poner, no pegue tanto, a 70, y esto vamos a ponerlo a 100. ¿Ven? Siempre sucede esto. Bueno, quería demostrarles que la razón financiera de por qué es malo comprar cosas en vez de rentarlas. ¿Por qué? Porque tu TIR, un indicador financiero, se va sobre tus flujos, es decir, se va sobre tus flujos y lo compara contra tu inversión inicial. Si tienes una inversión inicial, es decir, una compra de activos menor, al principio, tu TIR va a ser mayor, aun cuando tus gastos eventuales sean más caros. Ahora, aquí me falló, pero no se preocupen, lo que quería hacer con todo este ejercicio es este. Vamos a calcular nuestro costo por beneficiario. Bueno, si no tenemos estos dos datos, este análisis pro forma para nada, si no lo hemos hecho, no podríamos ubicar es 1840. Entonces, lo que queremos es saber cuántos beneficiarios tengo. Tengo, no sé, 300. Entonces, lo único que tendría que hacer, ya que tengo mi análisis pro forma, pues simplemente mi costo entre el beneficiario. Es decir, cada beneficiario me cuesta 12 pesos. ¿Cómo lo hice? Simplemente poniendo todos los números en Excel. Tengo un primer indicador financiero de costo por beneficiarios, pero claro, lo estoy haciendo al año. ¿Por qué? Porque mi programa es anual, no es mensual. Tiene que ser tomando todo el flujo. Y aquí es donde es interesante. Estamos ingresando el costo por beneficiario considerando salarios de toda la operación, considerando los gastos fijos de toda la operación. Oye, pero es que eso no nos dejan en las convocatorias. Bueno, pero entonces tienes que hacer un análisis pro forma por programa. Entonces tienes que definir cuáles son los egresos de tu programa o de tu proyecto. Y entonces lo que haces, ya se imaginarán, dividen, bueno, pues estos mis gastos fijos van aquí un poquito, no van todos, etcétera. Lo que les quiero dejar con esta herramienta es algo muy sencillo. En el momento que ustedes empiezan a hablar de indicadores, tienen que hablar de procesos de profesionalización, en donde en el caso financiero, a fuerza tienen que llevar Excel, tienen que trabajar con Excel y empezar a hacer un análisis en este se llama una hacer ya tienen cualquier proyecto, cualquier plantilla de evaluación financiera para todo. El BAN se saca igual, Excel nos las da. Igual BNA, entre cierras, abres paréntesis, agarras una tasa de descuento que nos la da Banco de México y luego ya agarramos el flujo. Ahora, regresamos todo esto simplemente para mostrarles cómo podemos empezar a hablar el lenguaje correcto de lo nosotros generamos indicadores, ahora es diferente. Llegó la presentación. Había una pregunta. Esta plantilla Excel, con mucho gusto se las comparto. Tengo la impresión que ya está en nuestra página web. Y si no, hoy en la noche la publico y pongo ahí en materiales, pongo plantilla análisis pro forma.
Había una pregunta, si la casa es de tu propiedad, ¿tienes que considerar el pago de renta, elaborar el costo de servicio? Absolutamente. Claro, lo que haces es, la casa es tu propiedad, la pones como una inversión, porque si no la tuvieras, pues no existe la operación. Pero entonces, como tú la estás ingresando, al mismo tiempo alguien debe estar pagando la renta. Entonces, ahí es donde tienes que separar bien tu análisis pro forma, en donde tú tienes la casa, pero tú estás generando rentas. Eh, en términos muy sencillos, véanlo de esta forma. Imagínense que yo tengo mi garage y lo tengo vacío y digo, bueno, pues es que yo la verdad no lo utilizo, entonces no necesito pagarle a nadie, entonces pongo mi oficina en mi garage. Véanlo de esta forma. ¿Me está costando mi garage? Pensaríamos que no, pero en realidad, piensen de esta forma. Si yo rentara mi garage, ¿cuánto me darían de dinero? Y entonces, ahí es donde sí empezamos a ver que hay costos sombra y costos de oportunidad que tendrían que estar incorporados. Por ejemplo, yo no invierto directamente en la casa, no tengo una casa completa, pero entonces tengo que operar en algún lugar. Bueno, entonces opero a través de renta. Oye, pero es que es donada. Bueno, entonces si no pagas, alguien la está pagando. ¿De dónde salió? Ah, es tu inversión inicial. Y si es tu inversión inicial, podrías ejercer renta sobre ella. Entonces, véanlo de otra forma. Pensamos que cuando vamos a emprender, decimos, bueno, pues no hay tanto problema porque yo de todas maneras, pues o sea, yo no me voy a pagar sueldo aún en los primeros meses y por eso mi emprendimiento va a ser gratis o barato. Es falso, porque piénsalo de esta forma, en el momento que desees emprender, ¿cuánto estás dejando de ganar por hacerte Godín? Es decir, si de Godín generas 20,000 pesos y no estás generando en tu proyecto de emprendimiento esos 1,000 pesos, esos 20,000 pesos, pues resulta que estás perdiendo 20,000 pesos. O sea, no lo estás ganando, no lo estás perdiendo, pero en realidad sí lo estás perdiendo porque tu costo de oportunidad son esos 20,000 pesos. Fernanda, precisamente ese es tu costo de oportunidad. Es decir, ¿cuánto te darían? Tú no estás pagando tu casa, pero ¿cuánto te darían porque alguien utilizara, por ejemplo, alguien te rentara esa casa? En dado caso que tú no lo utilizarías para lo que lo utilizas. El costo de oportunidad para yo hacer un emprendimiento es lo que dejo de ganar porque alguien me esté pagando. La dirección donde está el material es esta, retica.com. Ahí pueden encontrar todo el material. Ahora, regresando al tema de indicadores. Yo les pregunto, hicimos un estudio con 100 organizaciones y les pregunté, a ver, en su mayoría, aún si es una casa donada, sería un costo de oportunidad, si es una casa donada, es mayor el costo de oportunidad, porque si es una casa donada, entonces la pueden rentar. Y entonces, si no la rentan y la utilizan ustedes, quiere decir que ustedes están dejando de ganar la renta. Por lo tanto, están perdiendo dinero teniendo la casa. Si quieren, de hecho eso lo trabajamos precisamente en temas financieros. No tenemos planteado próximamente una charla de evaluación financiera, pero con mucho gusto lo podemos plantear con Rocío, con Jessica y con Nancy. Regresamos al tema de cualitativo y cuantitativo. Ahora, yo les hago la pregunta, a ver, ¿y ustedes qué indicadores tienen? ¿Tienen cualitativos o tienen cuantitativos? No, pues 75% me dijeron que tienen cuantitativos. Y les pregunto, ¿cuáles cuantitativos? ¿Cuáles son cuantitativos para ustedes? Y me dicen esto. Bueno, pues número de beneficiarios, inversión realizada, casas construidas, ropa donada. Y yo les pregunto, bueno, ¿y cuáles son los cualitativos para ustedes? Ah, no, cualitativos es diferente. Cualitativo es como el bienestar, todo aquello que son cualidades, felicidad, salud. Y aquí es donde yo me doy cuenta que hay una de mitos en este concepto de cualitativo y cuantitativo enorme y terrible. Hay muchas, no digo mentiras, pero hay muchos mitos que empezamos nosotros a trabajar y a hacerlos más complejos. Vamos a comenzar, como dicen por el principio. Hay una cosa que se llama la carga epistémica del indicador. Es decir, ¿qué mido? ¿Qué es lo importante que estoy midiendo? Y aquí, no sé si Webex tiene una plataforma para levantar la mano
pero creo que no. Entonces, no, como son. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí tiene? ¿Alguien puede levantar una manita? Ah, ahí está. Excelente. Gracias, Alondra. Gracias a Crec. Vamos a hacer este ejercicio muy sencillo. Quien levante la mano, vamos a hacer cada ejercicio y quien levante la mano es una respuesta y los que piensen la otra cosa no levantan la mano. Entonces vamos a hacer un ejercicio en donde quiero saber qué consideran ustedes cualitativos y cuantitativos. No voy a juzgar en ningún momento si están bien o mal. Precisamente esto es lo importante que tenemos que identificar cuando hacemos indicadores. Primer ejercicio. Ok, el profesor dijo que los estudiantes mejoraron. Esta es una frase que podría ser un indicador. Levante la mano quien piensa que esta frase, el profesor dijo que los estudiantes mejoraron, es cuantitativo. Nada más quiero el ejercicio porque este lo hicimos en persona, es muy divertido. Entonces quiero precisamente dejar muy claro que son parte de las confusiones. Bueno, entonces veo que poca gente dice que es cuantitativo, piensan que es cualitativo. ¿Por qué? Me imagino que porque piensan o están viendo que dice mejoraron. Ahora, si yo les dijera, el profesor, perfecto. El profesor dijo que los estudiantes mejoraron un 30%. Levante la mano quien cree que es cualitativo. ¿Cualitativo? Ok. Perfecto. Entonces estamos como un 30%, 25% contra el. Siguiente pregunta. La mamá dijo que su hijo, es decir, un estudiante, mejoró. Pregunta, ¿es cualitativo? Levante la mano quien cree que es cualitativo. Ok. Estoy seguro que muchos de ustedes me están diciendo que es cualitativo porque dijo mejoró. Y porque es su mamá, es su hijo. Entonces, pues ahí hay un concepto que quizá no son datos, sino ella lo vio y dijo, pues es un poco más inteligente mi muchacho. Pregunta, la mamá dijo que su hijo mejoró mucho. ¿Este es cuantitativo? Levanta la mano quien cree que es cuantitativo. Ok. Creo que no muchos, precisamente porque seguramente la duda es mucho. ¿Mucho será cuantitativo o será cualitativo? Pues es que no, es que es subjetivo, como alguien lo dijo. Subjetivo, entonces, pues si es subjetivo, debería ser cualitativo. Y vamos a seguir terminando con esto. La mamá dijo que los estudiantes mejoraron. Es decir, muchos estudiantes. Una mamá, pero son muchos estudiantes. Esto es cualitativo. Levante la mano quien cree que es cualitativo. Ahora, levante la mano quien piensa que es cuantitativo. Ok. Y claro, aquí otra vez las dudas es, bueno, es que son muchos estudiantes, entonces se va a medir de una forma o de otra forma. Y vamos a ir terminando con esto. El sistema dijo que los estudiantes mejoraron. O el sistema dijo que el estudiante mejoró algo. Pregunta, esta frase mejoró algo. ¿Quién cree que es cuantitativo? Perfecto. Qué bueno que salieron varios comentarios en el chat, se los agradezco muchísimo y aparte se los agradezco mucho su participación, porque precisamente este es el tema de las que hay entre cualitativo y cuantitativo. Pensamos que si dice mejoró algo es un poco claro y no, es subjetivo y no nos dice cuánto. O pensamos que cuando dice los estudiantes son muchos, entonces son un número concreto, entonces pues es una cantidad. Y todo se reduce en estos dos ejercicios. Vamos a decirlo de esta forma.
Las madres de familia dijeron que los estudiantes mejoraron un 30%, o la otra es, los profesores dijeron que los estudiantes mejoraron un poco. En estos dos casos, la gran pregunta...